Escogí a María Mercedes Carranza por la forma en que sobrevivió a las vueltas de su vida a través de la poesía, y además porque su influencia literaria fue tanta que le permitió contribuir en la fundación de la Casa de Poesía Silva. Carranza descubrió otras formas de amar y de creer en la poesía, de recrear escenarios en los que la muerte parece darle, irónicamente, vida a su obra. Cada poema es tan profundo y es un digno reflejo de su educación en filosofía. Leer a Carranza es una entrada al cuestionamiento sobre el hombre moderno, ese ser que es reconocido por estar y tener, y no por ser, como si su esencia fuera lo material más que lo intangible de su humanidad. María Mercedes Carranza nació en Bogotá en 1945. Fue poeta, periodista y directora de la Casa de Poesía Silva hasta su muerte el 11 de julio del 2003. El poder de la palabra le vino con la vena literaria de su familia. Desde su abuela Elisa Mujica y su padre Eduardo Carranza, María Mercedes aprendió a vivir a través de las letras. Creció en Europa, llena de los lujos de la época y rodeada de grandes maravillas. Por eso, readaptarse a su país natal le costó muchísimo trabajo. Era estar en un mundo distinto al suyo, no eran las mismas costumbres, ni la misma cultura, ni tampoco ella era la misma. Había iniciado sus estudios en Madrid, pero se graduó de Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes en Colombia. Su primer poemario fue publicado a comienzos de la década de los 70 y se tituló Vainas y otros poemas. Además contribuyó como representante de la Alianza Democrática M19 en la Asamblea Constituyente de 1991. Su paso por este movimiento revolucionario le sirvió de inspiración en varias de sus obras y enriqueció su pensamiento crítico y el reflejo de este en su literatura. Finalmente, la angustia del secuestro de su hermano terminó de sumergirla en la depresión a la que había sobrevivido gracias a las letras, lo que la llevó a suicidarse con una sobredosis de antidepresivos en el 2003. Suele suceder. Este poema es la muestra de una de las características de la poesía de Carranza, y es la descripción desnuda y abierta que hace del amor, no solo en su concepción romántica y de mitades perfectas, sino también con las tristezas que traen consigo el final de una relación. Por eso, en esta obra, dice que sobrevivieron el uno al otro. Si lo traemos a escena, este poema nos recrea el encuentro entre dos seres que se amaron, y esa reacción que tiene una pequeña chispa al encenderse y que nos hace dejarnos llevar. Suele suceder, se titula, y es así. El deseo puede revivir con tan solo volverse a ver, y no es algo que resulte extraño, menos cuando dos amantes se reconocen el uno al otro. El oficio de vivir. Este poema es testigo de la depresión de Carranza. Es una obra que retrata esos conflictos existenciales que se planteaba la autora durante su vida. Es ver cómo todas las cosas que llegó a tener, lo que hizo, lo que estudió, todo aquello pasa a un segundo plano porque ella no lo reconoce como logros. No es el éxito que buscaba, sino más bien siente que es inútil. Y es como si a través de estas letras se cuestionara si realmente había valido la pena todo lo que había hecho. Utiliza la idea de una cebolla y de un árbol como escondite, como escape de su humanidad, ya que sin esta no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que ha hecho, sobre qué tan útil y necesaria era su existencia. Sin embargo, como toda su poesía, se ve reflejada la ironía, puesto que al intentar desconocer su humanidad, Carranza lo que hace es reafirmar su existencia. Maldición. Cuando se lee este poema sin pensar en lo que implica el título, se podría imaginar que es la declaración máxima del amor incondicional, del amor verdadero. Sin embargo, al entender todo lo que abarca el título, se comprende esa idea de castigo y de reclamo que intentaba transmitir María Mercedes Carranza con este poema. Es como si solamente con esa persona ella pudiera ser feliz, y al no ser esto posible se le condena a ese sufrimiento que implica la obsesión, la venganza y el deseo del mal. Finalmente, aquí se ve ese contraste entre el amor y el desamor que imprende a María Mercedes Carranza en sus obras. Es ese paso trágico de un sentimiento al otro. La obra de María Mercedes Carranza es la combinación perfecta de sus estudios en filosofía con su pasión por las letras, ya que éstas le sirvieron para representar esos dilemas existenciales que la abordaron durante su vida. Por ello, es tan importante la figura de la muerte en su literatura, porque hablando de ella es que Carranza reconoce que sigue estando viva. Esta es una poesía que despierta las emociones,
que nos invita a cuestionarnos si estamos siendo o no realmente fieles a lo que somos, y que mortifica porque nos enfrenta a unos nuevos marcos de interpretación de conceptos como el amor. Algunos afirman que incluso la obra de María Mercedes Carranza es la fiel descripción de lo que significaba ser mujer en la Colombia del siglo XX. Lo que sí es innegable es que María Mercedes aprendió a sobrevivir entre letras, y esa es la mejor enseñanza que pueden dejarnos sus obras. El talento de esta poeta colombiana es incomparable. Después de tantos éxitos, después de todos sus logros, lo más destacable es la obra poética que dejó. Además, logró dejar una huella de esa depresión, de esas dudas existenciales que tenía y que permiten que hoy día quienes la leamos sintamos eso que ella pudo haber vivido, eso que la llevó a encontrar en las letras su refugio, esa forma única e inigualable de sobrevivir.